el texto iniciaría pues con un análisis de los países centrales, de los países imperiales. Y bueno, anotábamos que bueno, el Banco Mundial estimaba que las economías más ricas tendrían en 2024 un crecimiento lento pero estable del 1.5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay situaciones de desequilibrio, como lo muestra el lunes de ocurrido el 5 de agosto de ese mismo año, que lleva a una caída mundial de los activos pues, de los mercados de valores, que igual se recuperaron pronto. En ese sentido, una vez más, los principales flujos de la inversión extranjera directa a nivel mundial se concentraron pues, en los países ricos, que tiene un nivel del 72% de este tipo de inversión. Desde el segundo trimestre del año se presentó como el fin de, eh, digamos, el ciclo de restricción monetaria impuesto por los bancos centrales desde 2022 para frenar un poquito el aumento de la inflación desatada pues tras la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Y hay un aumento también progresivo, lento, de créditos, de préstamos globales. Y bueno, hubo también una caída en los países ricos entre 2023 y 2024 del precio de la energía, que había llegado como a niveles muy altos el año anterior, el año antepasado. Bueno, veíamos que hay un relativo giro a la derecha en los países centrales. Tenemos 8 gobiernos situados entre la extrema derecha y la derecha del espectro político frente a 7 de signo liberal, social liberal y de forma más débil pues socialdemócrata, ¿no? Y bueno, continúa la excepcionalidad china, formalmente de izquierda, aunque alineada con la globalización neoliberal hoy en crisis. Entre los gobiernos como de la derecha más radical estarían pues, los mandatos de la fascista Meloni en Italia y el nacionalista gran ruso Putin en Rusia. Y este campo se reformaría de forma muy importante por el triunfo ultraconservador de Trump en Estados Unidos, que redobla como sus referencias supremacistas y fascistas, así como en menor medida la administración de Schulz en Países Bajos, que está investido por una coalición presidida por un partido racista. Los gobiernos conservadores más tradicionales se mantienen en medio de ciertas crisis en Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, aunque experimentan un refuerzo importante con el triunfo de Merz en Alemania. Y estas fuerzas profundizan de todas maneras un perfil más derechista, con campañas contra la inmigración, las minorías étnicas, y pueden seguir caminos más autoritarios como sucedió en el intento de autogolpe de Sun Yeo de Corea, ¿no? Las administraciones liberales se mantienen sobre todo en Taiwán y Bélgica, y en Francia y Canadá. En estos últimos países pues hay crisis políticas importantes que llevan a cambios de los gobiernos, sobre todo por ejemplo el nuevo gobierno de Kearney en Canadá. Los liberales, sin embargo, también se suman a cierta conservatización, al cierre de fronteras, a la militarización, como lo muestran casos como el de Macron en Francia. Y bueno, los gobiernos socialliberales y socialdemócratas se mantienen en Australia y España y se produce pues un triunfo importante de esa corriente con Starmer en el Reino Unido, pero que tiene pues una importante mayoría parlamentaria. Sin embargo, estas administraciones como que no buscan programas muy importantes de reforma social y de todas maneras se mantiene como el alineamiento internacional pues con Estados Unidos. Bueno, pasamos luego como un análisis por países, bastante detallado. En Estados Unidos, pues las elecciones de 2024 marcan el triunfo del expresidente Donald Trump del Partido Republicano, la primera victoria republicana en el voto popular desde hace 20 años. Trump, pese al fallido intento de golpe de Estado con el asalto al Capitolio, así como sus investigaciones judiciales y su condena por pagar con el dinero de la campaña el silencio de una actriz pornográfica, mantuvo y aún recuperó parte de su imagen pública, consiguiendo además la mayoría relativa en el Congreso. Durante su campaña electoral, inspirada en programas de la derecha radical como el Proyecto 2025,
Impulsada por figuras como las del multimillonario Elon Musk, se presentó el atentado de Butler durante la campaña, donde el expresidente y magnate resultó levemente herido en manos de un antiguo votante republicano, lo que fortaleció pues, su imagen pública. Por otro lado, en plena competencia electoral, pues se refirió el presidente Joe Biden, que aspiraba a la reelección, tras su mal desempeño en el debate presidencial por el aumento de signos evidentes de vejez y pérdida de facultades, y se reemplazó a dedo por la vicepresidenta Kamala Harris. Pese a esa apelación multiculturalista de Harris, los demócratas perdieron votos, en parte por el continuismo de las políticas económicas y de las políticas exteriores pues, de la administración Biden. Todo esto en medio de la pérdida de influencia del sector de centro-izquierda del Partido Demócrata. Bueno, en el primer trimestre en el cargo, el segundo gobierno de Trump sacudió pues, el escenario político mundial, apelando a la teoría del ejecutivo unitario, reforzando su estilo autoritario y avanzando velozmente sobre otras ramas del poder público. Por un lado, Trump renueva la retórica imperialista con sus discursos coloniales de anexión de territorios como Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá, así como su acercamiento diplomático a Rusia para poner fin a la guerra con Ucrania sin participación pues, directa de los ucranianos. Por otro lado, adelanta un programa de deportaciones masivas y brutales que apuntan hasta 13 millones de migrantes irregulares, sobre todo latinoamericanos, así como un programa ultraconservador que aumenta la persecución legal contra la población transexual y disminuye los programas contra la discriminación. También la nueva administración Trump va adelante un programa de ajuste económico por medio de despidos masivos y cierre de múltiples entidades del sector público como el Departamento de Educación y la USAID, coordinada por la opaca agencia Dodge, dirigida por el propio Musk, integrante no oficial del gobierno, con su característico estilo corporativo autoritario. Asimismo, se relanza la política proteccionista, aumenta la guerra comercial con China y la Unión Europea y vuelve a tensionar el escenario con países como México y Canadá, una dinámica con múltiples vaivenes personalistas que genera gran incertidumbre económica y abre las puertas de una crisis. En materia económica, el país registró en 2024 un crecimiento lento del 2.8% del PIB según la CEPAL, que supone una leve desaceleración frente a los registros del año anterior. Y por otro lado, la tasa de desempleo se mantiene baja y estable con un registro del 4.2. Todo medio de un aumento del precio internacional del dólar, que se convierte en una moneda que los grandes inversores consideran segura en un contexto de aumento de las tensiones globales. Por otro lado, durante el año se registró en la bolsa de valores una alza de los precios de las acciones que llegaron a máximos históricos, llevaron a máximos históricos las ganancias empresariales. En lo relativo a la crisis climática, pese al intransigente negacionismo de los republicanos, en el 2024 el país sufrió el impacto tanto del huracán Elena en Carolina del Norte, que dejó un saldo trágico de 230 muertos, como el huracán Milton en Florida, que dejó enormes daños materiales, así como de forma más reciente los incendios de Los Ángeles, que dejaron un saldo de más de 100.000 personas afectadas. En materia de luchas sociales, una de las principales movilizaciones fue la protesta estudiantil contra el genocidio en Gaza, con importantes similitudes con el movimiento contra la guerra de Vietnam, que han desarrollado campamentos y ocupaciones en al menos 60 universidades del país, en solidaridad con Palestina y por la ruptura de relaciones con Israel, que fueron reprimidas por la policía en Yale, Nueva York, Texas y Columbia. En la lucha obrera se presenta la huelga nacional de los trabajadores portuarios en el mes de octubre por una nueva convención colectiva, la primera de esta magnitud desde 1977, que consigue la mayoría de sus reivindicaciones, así como la huelga de los trabajadores de Boeing para mejores condiciones salariales. También se presenta la huelga decembrina de sectores obreros antes no sindicalizados, como los trabajadores de Amazon y los empleados de Starbucks, por reconocimiento sindical, así como el paro de trabajadores del doblaje en la industria de los videojuegos contra la creciente amenaza de la inteligencia artificial. En China, continúa el tercer mandato de Xi Jinping, del Partido Comunista de China, tras la renovación de los altos cargos partidarios ocurrida en el Congreso de 2023. Se mantiene la escalada de tensiones militares con Taiwán y se continúa implementando la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, que limita la autonomía y las libertades políticas en la isla.
Por otro lado, se registra desde noviembre un aumento de los episodios violentos, de ataques violentos y masivos en algunos centros deportivos y educativos asociados con problemas de salud mental y crisis económica. En materia económica, se mantiene una tasa media alta de crecimiento del 4.8% del PIB, según el Banco Mundial y la CEPAL, que sin embargo es inferior a la meta fijada por el gobierno y que supone una desaceleración relativa. Esto se explica por diversos factores como la sobreoferta de vivienda y el crecimiento del sector inmobiliario, que experimenta una caída del menos 5% según la CEPAL, el aumento del desempleo juvenil, la disminución del consumo privado y el aumento de la deuda de los gobiernos regionales. Esto ha llevado al gobierno chino a formular un plan para atajar la crisis con un paquete de estímulos financieros y fiscales de 1,4 billones de dólares. Todo esto en el marco del endurecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos y la Unión Europea y una todavía progresiva y desigual imposición de contramedidas chinas frente a las restricciones de las potencias atlánticas, que busca limitar la llegada de automóviles eléctricos y teléfonos celulares, así como prohibir plataformas como TikTok. Mientras que a su vez China restringe las exportaciones de minerales raros usados en informática y de partes de las producciones de drones. En materia de luchas sociales, en el movimiento obrero se registró un aumento general de las huelgas, especialmente en sectores como la construcción, la educación y la manufactura, por motivos como el atraso salarial, así como protestas de trabajadores de sectores como el comercio por cierre de empresas extranjeras como Carrefour. Entre otros movimientos se presentaron protestas de poblaciones rurales del Tíbet en febrero contra los desplazamientos de población relacionados con la construcción de la mega represa Yarlung Sambo, que resultaron fuertemente reprimidas. En la Unión Europea, las elecciones del Parlamento Europeo celebradas en junio de 2024, marcadas por la baja participación, registraron un importante avance de la extrema derecha, de formaciones como el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos e Identidad y Democracia, y un debilitamiento del actual liderazgo conservador, que sin embargo pudo renovar el mandato de Ursula von der Leyen del Partido Popular Europeo. Durante el año la Unión Europea aprobó el ingreso de Bulgaria y Rumania al espacio Schengen. En materia económica, la zona de euro tuvo un crecimiento marginal del 0.8% del PIB según la CEPAL, aunque se espera una mayor expansión en el próximo periodo, todo por la crisis del sector industrial y el escaso dinamismo del sector servicios y la inversión productiva. Por otro lado, también el Banco Central Europeo, por primera vez en 13 años, adoptó una política monetaria expansiva más ligera y disminuyó durante varios meses la tasa de interés. En materia de luchas sociales, la Unión Europea experimentó grandes protestas agrícolas de campesinos y empresarios rurales, realizadas primero en enero y luego en marzo, que fueron fuertes en países como Alemania, Francia, Bélgica, España y Polonia. La protesta incluyó boicots de productos y bloqueos de vías contra las políticas agrarias de la UE, con elementos contradictorios que incluían reivindicaciones tanto de lucha contra las importaciones de alimentos como contra las políticas ambientales. En Alemania se presenta la crisis de la coalición de gobierno de Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata y la victoria en las elecciones anticipadas de febrero de Friedrich Merz de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU. Merz, abogado corporativo y crítico por derecha de Merkel, se encuentra negociando la formación de gobierno, aunque anticipa un fuerte programa de restricción de las políticas migratorias en acuerdo con la extrema derecha y militarización de cara a las tensiones con Rusia y la incertidumbre dejada por Estados Unidos. Por otro lado, continúa el ascenso del fascismo con el Partido Alternativa para Alemania, duplicando su porcentaje de votos, consiguiendo el segundo puesto en las elecciones nacionales con el 20% y logrando la mayoría en el este del país. En materia económica, la principal potencia económica europea mantiene su tendencia al estancamiento presente desde 2021, agravada por la caída de su actividad industrial que descendió menos 2.5% en el año. En materia de luchas sociales, 2024 fue un año especialmente movilizado. En el movimiento obrero se presentó la huelga de trabajadores automotrices de Volkswagen ante los anuncios de cierre de fábricas y la negativa a la firma de nuevos contratos colectivos, así como la huelga de trabajadores del transporte público en febrero por la reducción de la jornada laboral y de los empleados de seguridad de los aeropuertos en marzo por alza de salarios. En el movimiento campesino se presentaron protestas de empresarios y trabajadores rurales en enero, en el marco de las movilizaciones europeas. En otros sectores sociales fueron importantes las marchas y concentraciones contra la extrema derecha en el país en la primera mitad del año.
Bueno, en Reino Unido se presentan las elecciones parlamentarias que llegan a la victoria de Keir Starmer del Partido Laborista, que consigue, pues por las particularidades del sistema electoral británico, una amplia mayoría en el legislativo. En materia económica se registra un crecimiento lento del 1.1% del PIB según la CEPAL. Y por otra parte, tras el apuñalamiento masivo de Southport, se desarrollan desde finales de junio una serie de disturbios racistas con múltiples ataques contra mezquitas, negocios de inmigrantes y centros de asilo, que fueron contestados por masivas movilizaciones antirracistas. En materia de luchas sociales, el país fue uno de los epicentros mundiales de solidaridad con Palestina, con movilizaciones hasta de 1 millón de personas, especialmente lideradas por migrantes musulmanes, aunque también muchos estudiantes y trabajadores británicos. Se presenta además de las movilizaciones la huelga de conductores de trenes en enero y de guardias de seguridad de la empresa G4 en mayo, ambas por reclamos de alza de salarios. En Francia continúa el segundo mandato de Emmanuel Macron y su movimiento electoral renombrado Renacimiento. En julio de 2024 se presentaron las elecciones legislativas que arrojaron la primera mayoría para el nuevo Frente Popular, bloqueando la posible victoria de la extrema derecha de la agrupación nacional y mostrando un debilitamiento del partido de gobierno. En diciembre se presentó una crisis política tras la aprobación de una moción de censura presentada por la izquierda contra el primer ministro Michel Barnier, en rechazo del proyecto de presupuesto general presentado por el gobierno que incluía fuertes recortes del gasto social. El año estuvo marcado por los Juegos Olímpicos de París, menos concurridos de lo previsto, que supusieron importantes inversiones en renovación urbana, aunque también de desplazamiento de población pobre y sin techo. En materia económica, la segunda potencia de la eurozona también se vio afectada por la baja inversión productiva. En materia de luchas sociales, en el movimiento obrero se desarrolló la huelga general de octubre contra la reforma pensional y el paro nacional del sector público del 5 de diciembre contra el proyecto de ajuste presupuestal y reducción de prestaciones sociales. También se presentó una huelga de trabajadores del ferrocarril en noviembre contra el desmantelamiento de empresas públicas de transporte. En el sector rural se dieron protestas campesinas en enero que continuaron en noviembre contra el acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. En Italia continúa el gobierno de la fascista Giorgia Meloni, el Partido Hermanos de Italia y la coalición derechista. El gobierno fortalece sus relaciones comerciales con algunos países africanos, al tiempo que en medio de su discurso de austeridad celebra con recursos públicos a las figuras de la ultraderecha mundial. En materia de luchas sociales, en el movimiento obrero se presentó en octubre la huelga de trabajadores de la empresa automovilística Stellantis, propietaria de Fiat y Maserati, la más extensa en 20 años, contra el cierre de plantas y los despidos. También se presentó la huelga de transporte público que involucró sectores como los autobuses, tranvías y metros, así como de controladores aéreos, ambas en enero de 2024 por nuevas convenciones colectivas. En España, continúa el gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español y la coalición de gobierno por la izquierda. El país se vio afectado por la crisis climática, particularmente por la DANA, la crecida de los ríos que produjo en la zona de Valencia más de 230 muertes, en medio de la negligencia del gobierno regional conservador. En materia de luchas sociales, se presentó la huelga general en Cataluña de febrero, convocada por los sindicatos clasistas en solidaridad con Palestina, y más adelante la huelga general del 27 de septiembre por la ruptura de relaciones con Israel, liderada por el anarcosindicalismo, que contó con una importante participación de estudiantes y sectores sociales. Asimismo, se presentó una huelga de trabajadores del transporte de carretera por mejores condiciones pensionales. También se desarrollaron una serie de movilizaciones por el derecho a la vivienda y contra el turismo vacío en Barcelona e Islas Canarias. En Bélgica, el gobierno del empresario Alexander De Croo, del centroderechista Partido Liberales y Demócratas Flamencos, o PLD, anunció su dimisión tras los resultados de las elecciones regionales y europeas y el crecimiento de los votos de la derecha y la extrema derecha flamenca. En materia de luchas sociales, se presentó la huelga general de enero de 2025, fuerte en sectores como educación y transporte ferroviario contra la reforma pensional. Además, se presentaron movilizaciones y obreros despedidos por el cierre de la fábrica de Audi en septiembre y protestas de agricultores y campesinos contrarios a la política agraria europea que veremos. En Países Bajos asume el gobierno del independiente Dick Schoof, apoyado por una coalición derechista bajo el liderazgo del Partido Nacional Conservador, Partido de la Libertad, poniendo fin a la crisis del gobierno Rutte.
Perdón la pronunciación, antiguo jefe de la Inteligencia Nacional, es un político desconocido cuyo programa se centra en endurecer la política contra los migrantes, fortalecer las fuerzas de seguridad y mantener los subsidios a los agricultores. En materia de luchas sociales se presentó la huelga de trabajo en el transporte público del metro, autobuses y tranvías en septiembre para protestar por las malas condiciones laborales, que luego fue continuada en noviembre por los empleados ferroviarios. Asimismo, se presentaron protestas ecologistas en abril con bloqueo de carreteras contra los subsidios a los combustibles fósiles. En Rusia se celebraron elecciones presidenciales fraudulentas en las que se confirmó sin sorpresa el cuarto mandato de Vladimir Putin, del partido ultraconservador Rusia Unida y su coalición de gobierno. En, el proceso, en un proceso de clara profundización del autoritarismo, perdón, se lanza una nueva ola de reclutamiento de soldados, sobre todo entre las minorías nacionales, en medio de un desgaste importante del aparato militar. En materia económica, el país experimenta un crecimiento medio del 3.6% del PIB según la CEPAL, pese a un proceso de debilitamiento del valor del rublo, similar al del inicio de la invasión de Ucrania. Por otro lado, se presenta la muerte en sospechosas circunstancias del líder opositor Alexei Navalny. En el terreno de la seguridad interior, se produce un atentado terrorista en Crocus City Hall que las autoridades intentan relacionar falsamente con Ucrania y más adelante una serie de atentados en la región de mayoría musulmana del Daguestán. En el terreno de la invasión a Ucrania, Putin utiliza el misil intercontinental Oreshnik y realiza una nueva modificación a la doctrina nuclear del país. En Canadá llega a su fin el gobierno de Trudeau y asciende desde marzo de 2025 como primer ministro el banquero Mark Carney del centrista Partido Liberal. El gobierno viene presentando un cambio retórico y un endurecimiento de su política hacia los inmigrantes, en medio de tensiones con Trump por la declarada guerra comercial y los llamados coloniales de anexión del estadounidense. En materia de luchas sociales, se presentó la huelga de trabajadores del Correo de Canadá, que se extendió desde noviembre por cerca de un mes en demanda de una nueva convención colectiva. Asimismo, se presentó el paro de los obreros portuarios del oeste del país en el mismo mes. En Japón, tras una crisis del gabinete, en octubre se formó el nuevo gobierno de Shigeru Ishiba, del derechista Partido Liberal Democrático. Se realizaron elecciones generales donde, pese a mantenerse como la fuerza más votada, el hegemónico Partido Liberal pierde posiciones frente a los avances de las fuerzas del centro. En materia económica, el país registra un crecimiento marginal del 0.3% del PIB según la CEPAL. En materia de luchas sociales, se presentó una protesta de taxistas contra el uso de plataformas, así como pequeñas movilizaciones en solidaridad con Palestina. En Corea del Sur, se presentó una crisis política por el intento del gobierno derechista de Yoon Suk-yeol, del conservador Partido del Poder Popular, de realizar un autogolpe de Estado y declarar el 3 de diciembre la ley marcial por supuestas actividades antiestatales dirigidas por fuerzas comunistas, decreto luego revertido por la presión social e institucional del Congreso. Tras su primer intento fallido, la oposición logró iniciar un juicio político contra el presidente y destituirlo. En materia de luchas sociales, pues entra la convocatoria de un sector sindical a una huelga general exigiendo la dimisión de John, al tiempo que se presentaban movilizaciones multitudinarias. En Taiwán asume la presidencia Lai Ching-te, del liberal y autonomista Partido Progresista Democrático, partido que llega ya a su tercer mandato consecutivo. En la primera parte del año se presentó un fuerte terremoto en la isla que afectó especialmente a la ciudad de Huailien. En materia de luchas sociales, se presentó una huelga de tripulantes marítimos en octubre contra la subcontratación laboral. En Australia se mantiene el gobierno de Anthony Albanese del centroizquierdista Partido Laborista Australiano. Continúa la política del gobierno laborista de limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas con un nuevo impuesto sobre estos sectores para financiar el periodismo nacional. Al tiempo se presentan tensiones sobre el posible estatus del país como república y no ya como perteneciente a la mancomunidad monárquica británica. En materia de luchas sociales, el movimiento obrero registró un importante auge. Se presentaron huelgas de periodistas en julio en medio de negociaciones colectivas, de trabajadores de la aerolínea Qantas en septiembre por aumentos salariales, de enfermeras y parteras en noviembre también por alza de salarios y de los trabajadores portuarios en diciembre tras meses de movilizaciones previas por una nueva convención de trabajo. En Nueva Zelanda se desarrolla el gobierno del empresario Christopher Luxon del conservador Partido Nacional de Nueva Zelanda y la coalición de derecha. En materia social,
se presentó la llamada Marcha por el Tratado, o Hikoitendiri, perdón ahí la pronunciación, realizada en el mes de noviembre contra la modificación del Tratado de Waitangi, de origen colonial, acción que bajo el liderazgo maorí se convirtió en la movilización más grande de la historia del país. Asimismo, en el movimiento obrero se presentó una huelga de médicos residentes en mayo en rechazo de recortes salariales. El año 2024 en materia de luchas sociales, un año de grandes movilizaciones sociales en Estados Unidos, China, Alemania, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. En el periodo se presentaron las huelgas generales de Francia, Bélgica y Corea, centrándose las europeas en la lucha contra las reformas pensionales y las asiáticas en la lucha contra el autoritarismo gubernamental. También se presentaron grandes protestas de los trabajadores automotrices ante los planes de despido y reducción de beneficios de empresas emblemáticas como Volkswagen en Alemania, Audi en Bélgica o Stellantis en Italia, así como de los obreros de la fábrica de aviones Boeing en Estados Unidos. Asimismo, se desarrollaron importantes huelgas de trabajadores del transporte férreo en Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos, de aerolíneas en Australia, de metros y autobuses en Italia o del transporte por carretera en España. También se movilizaron los trabajadores públicos en Francia contra los recortes y se presentaron las huelgas de trabajadores portuarios de Estados Unidos, Canadá y Australia, con un amplio impacto en la producción. De forma más parcial pero importante, se registraron paros de los obreros de la construcción y la manufactura de China, de los trabajadores de la salud en Australia y Nueva Zelanda, de periodistas en Australia, de empleados del correo en Canadá, de obreros del comercio en Estados Unidos y China, de tripulantes navieros en Taiwán y de trabajadores de la industria de videojuegos en Estados Unidos. En el año se desarrollaron grandes movilizaciones por Palestina, con los campamentos en al menos 60 universidades de Estados Unidos, extendiéndose a algunos países de Europa Occidental, así como las 20 marchas multitudinarias, algunas de aproximadamente 1 millón de personas en el Reino Unido, o las huelgas generales en Cataluña y el resto del Estado español por la causa palestina. Todo esto en el marco del movimiento mundial de solidaridad con Palestina, que tiene importantes expresiones en cada uno de los países imperiales, salvo China y Rusia. En materia de derechos indígenas y étnicos, se destacó la marcha de la población maorí de Nueva Zelanda contra los proyectos de modificación de los tratados coloniales, que supusieron las mayores movilizaciones de masas de la historia reciente del país. Asimismo, fueron muy importantes las protestas campesinas de la Unión Europea, especialmente en países como Francia, Alemania, Polonia y España. También se presentaron movilizaciones por el derecho a la vivienda y contra la depredación del turismo masivo en España, al tiempo que continuaron las protestas ecologistas en Países Bajos y otros países contra la industria de los combustibles fósiles. Asimismo, se desarrollaron marchas de la población rural contra proyectos de megarepresas en la zona del Tíbet en China. Análisis de coyuntura América Latina. En la economía regional se prevé un crecimiento bajo del 2,2% del PIB según la CEPAL y el 1,8% según el Banco Mundial para el 2024, explicado tanto por el debilitamiento del consumo interno como de la inversión externa. Tras la crisis económica del 2020, la recuperación de la economía ha sido lenta y desigual, aunque la expansión continúa. Se viene presentando una desaceleración del ritmo de la actividad ya desde finales del 2023. Por otro lado, en general, la inflación en el continente se ha controlado y viene disminuyendo progresivamente, por lo que en consonancia con las políticas mundiales, los bancos centrales de los países de la región, en general fuertemente alineados con la ortodoxia neoliberal, han empezado a reducir de formas más lentas que los pares ricos las tasas de interés. Por otro lado, continúa la dinámica de depreciación de las monedas locales frente a un dólar encarecido. En el año, la región disminuyó ligeramente su endeudamiento externo, que llegó al 39,3% del PIB según la CEPAL, lo que continúa la tendencia en la disminución frente al pico alcanzado en el 2020, al tiempo que se encarecieron las tasas de interés. Por otro lado, se mantiene la tendencia hacia la transferencia neta de recursos hacia el exterior, como lo muestra la balanza de pagos. La relación entre importaciones y exportaciones, que registra un déficit de 73.993 millones de dólares, lo que supone una recuperación importante frente al año anterior. Por otro lado, la tendencia al aumento del empleo se mantiene a la baja y la tasa de empleo crece lentamente a una tasa del 1,7% según la CEPAL.
siendo importante el aumento sobre todo en la industria y los servicios y presentándose una disminución en el sector agrícola. En la región en general se presenta una tasa de desempleo abierto del 6.2% según la CEPAL, ligeramente inferior del año anterior, aunque como siempre con este registro esto no guarda relación directamente con la calidad del empleo. En general, el crecimiento moderado de la mayoría de las ramas económicas se mantiene, salvo los servicios personales y sociales que aumentan su dinamismo, y la industria manufacturera que presenta una franca disminución. Además, en el segundo trimestre del año se produjo una recuperación de la actividad agrícola, especialmente en Argentina, Uruguay, Colombia y Perú, afectada severamente en el 2023 por el fenómeno del Niño y la crisis climática. En materia comparada, el mayor crecimiento económico se mantiene sin sorpresas. En Guyana, a su vez, el crecimiento más alto del mundo, con su enorme boom petrolero, seguido con bastante más distancia por Belice, Venezuela y República Dominicana. Por otro lado, las mayores caídas que se presentan también son sin sobresaltos en Haití, Argentina y Cuba, mientras se registra una tendencia de estancamiento en Ecuador y con más distancia México, Jamaica, Bolivia y Colombia. En México se presentaron elecciones presidenciales donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum, del centro izquierdista Movimiento de Regeneración Morena, que también consiguió una amplia victoria en el Congreso. En el terreno de la seguridad, el Mayo Zambada y el Güero Guzmán, líderes del cartel de Sinaloa, se entregan a las autoridades estadounidenses, lo que genera pocos meses después un enfrentamiento interno entre el cartel. En este campo, la administración Trump lanza la extravagante idea de designar los carteles como grupos terroristas y realizar una intervención militar directa en México, propuesta rechazada por Sheinbaum. En materia económica se proyecta un crecimiento del 1.4 del PIB según la CEPAL y del 2.3 según el Banco Mundial, en parte limitado por la política monetaria ortodoxa. En materia de luchas sociales se presentan las huelgas de maestros, la huelga de maestros con toma de instituciones en junio por el aumento de salarios y reforma educativa, así como el paro de los obreros siderúrgicos de Arcelor Mittal por mejores salarios, que se extendió desde mayo durante 2 meses. También se presentaron protestas cívicas y huelgas de empleados judiciales de liderazgo derechistas en noviembre contra la reforma judicial del gobierno de López Obrador, que debilita la carrera judicial e introduce la elección popular de jueces, así como el paro corporativo de los transportistas del mismo mes para presionar por el pago de deudas atrasadas. En las luchas indígenas se presenta el 30 aniversario del levantamiento zapatista con movilizaciones indígenas en Chiapas. En Guatemala asume la presidencia Bernardo Arévalo como candidato independiente en medio de tensiones con organismos vinculados al antiguo gobierno como la Fiscalía General. El nuevo gobierno minoritario en el Congreso y el poder regional se ha visto impulsado por la movilización popular callejera de un importante componente juvenil. En materia económica, el país registra un crecimiento moderado del 3.5% del PIB según la CEPAL. En materia de luchas sociales continúan las movilizaciones cívicas del liderazgo campesino e indígena que desde julio piden la renuncia de la Fiscalía General y políticas de protección agraria. También se presenta en agosto el paro de empresarios y trabajadores del transporte por el mal estado de las carreteras. En el sector ambiental se presentó la protesta por vía acuática contra la contaminación de la mina Cerro Blanco. En Belice se desarrolla el gobierno de Juan Antonio Briceño, el centrista Partido Unido del Pueblo. Briceño, que es a su vez ministro de Finanzas, renovó su gabinete tras el triunfo de su partido en las elecciones regionales. En el terreno diplomático se mantienen tensiones con Guatemala a propósito del diferendo limítrofe. En materia económica se presenta un crecimiento alto del 7% del PIB según la CEPAL, lo que no impide una grave escasez de azúcar en el país por el aumento del contrabando de este producto hacia México. En Honduras continúa el gobierno de Xiomara Castro del centro izquierdista Partido Libertad y Refundación Libre. El gobierno afronta un escándalo por la supuesta financiación del narcotráfico en la campaña del 2013, al tiempo que en materia de seguridad mantiene su política autoritaria y adelanta su mega plan contra la delincuencia que autoriza la denominación
de terrorista contra los delincuentes y la construcción de prisiones de emergencia. En materia económica, el país registra un crecimiento inmediato del 3.6% del PIB según la CEPAL. En materia de luchas sociales, presentan grandes movilizaciones a favor y en contra del gobierno en septiembre a raíz del escándalo por la presunta participación del narcotráfico en la campaña electoral. En el movimiento obrero se desarrolla la huelga de enfermeras auxiliares y docentes del sector público en noviembre por el impacto de salarios atrasados. En el movimiento étnico hubo movilizaciones del pueblo negro Garifuna por el cumplimiento de acuerdos internacionales, lo mismo que en el movimiento ambiental que bloqueó carreteras en septiembre en rechazo del asesinato de activistas. En El Salvador se presenta la cuestionada reelección tras una polémica reforma constitucional del presidente Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas, con un 84% de los votos. Bukele, referente de la derecha continental, se alía en la política exterior con Trump y pasa a facilitar el uso de la maga cárcel de la CECOT, conocida por sus violaciones de derechos humanos para el alojamiento de extranjeros supuestamente peligrosos deportados de forma ilegal por Estados Unidos. En materia económica se presenta un crecimiento medio del 3% del PIB según la CEPAL, en medio de los proyectos de ajuste económico, reducción del gasto social y despidos masivos. En materia de luchas sociales, en el movimiento obrero se organiza la llamada Marcha Blanca. En octubre, bajo liderazgo de médicos y docentes, contra el plan de reducción del gasto social al que siguió una ola de despidos que llevó a la formación de un movimiento de trabajadores despedidos, sobre todo del sector público. Por otro lado, se desarrollaron movilizaciones cívicas en septiembre contra las recientes violaciones de derechos humanos y la falta de investigación sobre las personas desaparecidas durante el estado de sitio. En el movimiento ambiental se presentaron protestas de legalización de la minería en el país. En Nicaragua continúa el gobierno de Daniel Ortega Rosario Murillo, del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN. En el periodo se aprueba una reforma constitucional que establece la figura de copresidencia para blindar al matrimonio presidencial. En materia económica, el país tiene el crecimiento medio del 3.8% del PIB según la CEPAL. En Costa Rica se desarrolla el gobierno de Rodrigo Chávez del centrista Partido Progreso Social Democrático PPSD. Se mantienen tensiones con la prensa. En materia económica, el país registra un crecimiento medio del 4.1% del PIB según la CEPAL. En materia de luchas sociales se presentaron marchas de docentes y estudiantes en agosto contra el recorte presupuestal de la educación pública. También se presentaron movilizaciones empresariales contra la política del gobierno de devaluación del dólar. En Panamá se realizaron elecciones presidenciales donde resultó electo José Raúl Molino, protegido del expresidente Ricardo Martinelli, del personalista partido de derecha realizando metas. El nuevo gobierno llega con un programa conservador de endurecimiento represivo y atracción de inversiones, al tiempo que busca sortear de forma complaciente las abiertas amenazas expansionistas de Trump, lo que ha llevado a fortalecer el cierre de fronteras y la apertura de centros de deportación de migrantes que violan los derechos humanos. En materia económica, el país registra un crecimiento medio del 2.6% del PIB según la CEPAL. En materia de luchas sociales, en el movimiento obrero se presentó la huelga de trabajadores de la construcción contra la persecución gubernamental en junio y más adelante grandes protestas sindicales y estudiantiles contra la reforma pensional. También hubo movilizaciones cívicas del liderazgo sindical en diciembre frente a la Embajada de Estados Unidos contra las declaraciones colonialistas de Trump. En Cuba continúa el gobierno de Miguel Díaz-Canel del Partido Comunista Cubano. El gobierno Trump vuelve a endurecer el bloqueo económico sobre la isla al incluir falsamente al país en la lista de patrocinadores del terrorismo. La isla enfrenta grandes apagones energéticos que se extienden por varios días, sobre todo en octubre y noviembre, complicados además por la llegada del huracán Rafael. En materia económica se registra una contracción del menos 1% del PIB según la CEPAL y en medio de la continuidad de la gran crisis económica.
En materia de luchas sociales se presentaron cacerolazos variables contra la escasez de alimentos y los apagones de energía en marzo y a final de año, reprimidas duramente por las autoridades. También ocurrieron protestas juveniles contra la brutalidad policial. Asimismo, ocurrieron grandes movilizaciones cívicas convocadas por las autoridades en diciembre contra bloqueos estadounidenses. En República Dominicana se organizan elecciones presidenciales donde resulta elegido Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, en unas elecciones donde su partido también se convierte en la primera fuerza en el Congreso y en las entidades territoriales. En materia de economía, el país registra un crecimiento alto del 5.2% del PIB según la CEPAL. En materia de luchas sociales, en el movimiento obrero se registró la huelga nacional de maestros del sector público por alza de salarios. También se desarrollan cacerolazos cívicos contra el proyecto de ajuste fiscal del gobierno y protestas por los cortes eléctricos, varios en octubre. Por otra parte, el movimiento de mujeres se movilizó contra la reforma del Código Penal que mantenía la criminalización total del aborto. En Haití se prolonga la honda crisis política y social. La intervención del ejército de Nigeria, limitada en sus números, no ha tenido los resultados prometidos y más de 100 pandillas controlan amplias zonas del país. El presidente interino, Ariel Henry, se ve forzado a renunciar y el poder es asumido por un Consejo Presidencial de Transición. En materia económica, el país presenta un decrecimiento del menos 4% del PIB según la CEPAL, así como una caída del 10% del salario mínimo. En Jamaica continúa el gobierno de Andrew Holness, del derechista Partido Laborista de Jamaica. En medio del pedido de renuncia por parte de fuerzas de oposición por denuncias de corrupción, el gobierno reintroduce el proyecto para convertir el país en una república. En materia económica se presenta un crecimiento lento del 1.4% del PIB según la CEPAL. En Puerto Rico se presenta la transición entre el gobierno de Pierluisi y el de Jennifer González, antigua política de la administración de Rosselló, todos del Partido Nuevo Progresista. La isla celebró un nuevo plebiscito sobre su estatus político, con una moderada participación en donde ganó la opción de estatidad y plena incorporación a Estados Unidos, aunque también se presentó un importante avance de la opción por la independencia que llegó al 30.8% de los votos, así como crecimiento del voto en blanco. El territorio experimenta apagones eléctricos masivos en junio del 2024, marzo de este año. En materia de luchas sociales se presentó en el movimiento obrero una protesta de trabajadores del acueducto que se encadenaron a la sede de la empresa exigiendo el cumplimiento de una serie de compensaciones. Asimismo, se realizaron manifestaciones cívicas en junio anunciando los cortes de energía eléctrica. También se presentaron protestas de la oposición política cuestionando los resultados electorales de las elecciones de noviembre. En Venezuela, en medio de múltiples proscripciones contra la oposición derechista, se realizan las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde se presenta un fraude electoral a favor del gobierno, que lleva a la segunda reelección y el tercer mandato de Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. En respuesta al fraude, se desarrollan grandes movilizaciones lideradas por la oposición derechista por el reconocimiento de la victoria de Edmundo González, que luego se exilia en España. Se presenta un apagón generalizado y el adelantamiento de la Navidad para el mes de septiembre. Muy divertido. En el terreno diplomático, el gobierno de Maduro establece una fuerte disputa con el gobierno Milei en Argentina. En materia económica, el país mantiene la tendencia hacia la recuperación en un crecimiento alto del 6.2% del PIB según la CEPAL, que sin embargo aún está lejos para paliar de los efectos de los peores años de la crisis. En materia de luchas sociales, el año estuvo marcado por las protestas contra el fraude electoral, que incluyeron marchas, cacerolazos, derrumbamientos de estatuas y choques con la policía, donde participaron diversos sectores populares de sectores como el Petare. La movilización condujo a detenciones masivas arbitrarias y finalmente fueron sofocadas por la represión. En Guyana continúa el gobierno
de Irfan Ali del centroizquierdista Partido Progresista del Pueblo Cívico. En medio de la bonanza petrolera se mantienen las tensiones con Venezuela por la rica región del Esequibo, donde se desarrolla cierto acercamiento diplomático. Por las tensiones fronterizas, el país aumenta su presupuesto militar y profundiza su alianza con el Reino Unido y Estados Unidos en medio del despliegue del Comando Sur. En materia económica, el boom de hidrocarburos llega a un crecimiento del 41,5% del PIB según la CEPAL, aunque se prevé una relativa desaceleración para el próximo año. En Surinam se desarrolla el gobierno del policía Chansantoki, del Social Liberal Partido de la Reforma Progresista y su coalición de gobierno. La administración continúa con su agenda de guerra contra las drogas bajo la influencia de Estados Unidos y de paralela exploración petrolera en alta mar. En materia económica, el país registra un crecimiento del 2,9% del PIB según la CEPAL. En Ecuador se organiza un nuevo proceso electoral en medio de fuertes tensiones entre el presidente candidato Noboa y la vicepresidenta a quien se busca destituir. La política autoritaria de Noboa lleva al asalto sobre la Embajada de México, donde había pedido asilo el expresidente Jorge Glass, así como la declaratoria del estado de excepción en el mes de octubre, luego revertido por la Corte Constitucional. En materia de seguridad, en el país sigue compleja. En materia de seguridad, en el país sigue complejo. El gobierno declara estado de excepción tras la fuga de Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, y posterior escape del Salvaje de los Lobos, lo que desencadena una nueva ola de acciones armadas en el epicentro de Guayaquil, con incendios, atentados y nuevas tomas de canales de televisión. En materia económica, el país registra el crecimiento marginal del 0,8% del PIB según la CEPAL, en parte por las dificultades asociadas al racionamiento energético y los cortes de luz resultados de la sequía, la más severa en 60 años, y el bajo nivel de las represas. En materia de luchas sociales, fueron centrales las grandes movilizaciones populares de junio, de liderazgo sindical y estudiantil contra el aumento del precio de los combustibles, y de noviembre contra las políticas económicas del gobierno. En el movimiento obrero se presentó la huelga con tomas de instalaciones de los periodistas del canal Gamavisión por salarios adeudados. Por otro lado, se realizaron protestas cívicas contra los cortes de energía en octubre y se presentó en el movimiento cívico e indígena la protesta con bloqueos de vías por la construcción de la megacárcel Archidona, zona amazónica. En Perú continúa el gobierno interino de Dina Boluarte. En materia económica se espera un crecimiento medio del 3,1% del PIB según la CEPAL, 2,9% según el Banco Mundial. En medio de la disminución de la inflación y el recorte de las tasas restrictivas, hacia el final de año se inauguró el megapuerto de Chancay de capital chino. En materia de luchas sociales se presentaron las protestas de los empresarios y trabajadores del transporte del área de Lima contra la ola de inseguridad. En Bolivia se desarrolló una crisis política en medio de la profundización de la división del movimiento al socialista más y el debilitamiento del gobierno de Luis Arce. En este marco se produjo un intento de golpe de Estado liderado por el general Zúñiga en junio, finalmente derrotado. En materia económica se proyecta un crecimiento bajo del 1,7% del PIB según la CEPAL, en medio de una situación de escasez de combustibles y falta de dólares. Más adelante la agenda estuvo marcada por las movilizaciones de los seguidores de Evo Morales que buscaron la salida del gobierno de Arce, especialmente fuerte en el ámbito rural, que llevaron a fuertes choques contra las fuerzas de seguridad y la toma del cuartel militar por parte de los cocaleros de la región de Chaparero. En este contexto se presenta un atentado contra la caravana de vehículos donde viajaba Morales en el sector de Villa Tunari. Finalmente, tras un mes de movilizaciones, la protesta es derrotada y se implementa medidas represivas por parte del gobierno. En Brasil continúa el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva del Partido Liberal
del Social Liberal Partido de los Trabajadores, PT, y la coalición centrista de Brasil. Por otro lado, Bolsonaro enfrenta una serie de procesos judiciales por su fallido intento de golpe de Estado y plan de asesinato de Lula y una serie de escándalos por desinformación que los llevan al enfrentamiento entre el Poder Judicial y la red social X, que a su vez conduce a la suspensión temporal de esta plataforma en el país. En el terreno ambiental ocurrieron severas inundaciones en el estado de Río Grande do Sul. En materia económica se espera que el país experimente un crecimiento medio del 3.2% según la CEPAL, en parte jalonado por la recuperación del consumo y la inversión. En materia de luchas sociales, el movimiento obrero se presentó la huelga de docentes y trabajadores de universidades federales entre abril y junio en demanda de mayores salarios y presupuesto por la educación. También se desarrolló la huelga de funcionarios ambientales por cerca de un semestre contra el congelamiento salarial, al tiempo que los obreros de Renault cesaron actividades por cerca de un mes en junio, exigiendo una nueva convención colectiva. Los trabajadores de correos realizaron una huelga nacional en agosto y por alza de salarios, y los empleados portuarios desarrollaron un paro en octubre contra los proyectos de privatización y automatización en el sector. Asimismo, el movimiento feminista se movilizó en junio contra el proyecto de ley de origen evangélico que equipara el aborto con el homicidio. Por otro lado, se presentaron movilizaciones a favor y en contra de Bolsonaro a lo largo del año. En el movimiento indígena se presentó una protesta denunciando la falta de agua en la reserva de Dourados, que fue reprimida por la policía. En Paraguay se desarrolla el gobierno del economista Santiago Peña, del derechista Partido Colorado. Durante su gobierno ha cobrado fuerza una campaña de persecución contra la oposición en el Parlamento, mientras se avanza en un proyecto de ley que limita de forma importante la actividad de la ONG y organizaciones sociales. Manteniendo la tradicional alineación del país con Israel, el gobierno derechista ha apoyado la campaña de Netanyahu. En materia económica se presenta un crecimiento medio alto del 4.2% del PIB según la CEPAL. En Chile se presentan las elecciones municipales y regionales que marcan una victoria moderada de la coalición del centro izquierda, Contigo Chile Mejor, y el segundo lugar de la derecha de Chile Vamos, así como el debilitamiento de la extrema derecha del Partido Republicano. A su vez, el país vivió un incendio forestal en Viña del Mar en medio de una grave crisis climática. En materia económica se proyecta un crecimiento bajo el 2.3% del PIB según la CEPAL y el 2.6% según el Banco Mundial, jalonado por el aumento de la demanda de las exportaciones primarias. En materia de luchas sociales, en el movimiento obrero se presentó en agosto la huelga con toma de instalaciones de los mineros de la Escondida, la mina de cobre más grande del país, por mejores condiciones laborales, al tiempo que se desarrolla el paro de los trabajadores de Walmart por una nueva convención colectiva de trabajo, así como cese de labores en septiembre de los trabajadores de la salud primaria, exigiendo la inclusión de los sindicatos en el debate de la reforma a la salud. También fueron importantes las movilizaciones internacionalistas de solidaridad con Palestina, lideradas por la comunidad de este origen en el país. En Uruguay se desarrollaron las elecciones presidenciales, donde resultó ganador en la segunda vuelta el candidato Edmundo Orsi del Frente Amplio, en medio de un leve aumento de los votos de centro izquierda. En materia económica se proyecta el crecimiento del 3.1% del PIB según la CEPAL. En materia de luchas sociales se presentó en el movimiento obrero la huelga de trabajadores del Estado en abril en rechazo al nuevo régimen de certificaciones médicas, así como el paro en mayo de trabajadores de las fábricas nacionales de cerveza por el cierre de plantas, además de la huelga nacional de docentes en octubre contra el proyecto de recorte presupuestal a la educación del gobierno de la calle Pou. En Argentina se profundiza el plan de ajuste del gobierno de Milei, de La Libertad Avanza, en medio de la crisis de coalición de gobierno. Por otro lado, la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es condenada en un juicio por corrupción motivado políticamente. En materia económica se proyecta una contracción
de la actividad económica al menos 3.5% según el PIB, según el Banco Mundial, el 3,2% según la CEPAL, así como una contracción del salario mínimo del menos 10% y menos 11% del del salario medio según la CEPAL, acompañada de una importante disminución de la inflación explicada por la recesión de la economía. En materia de luchas sociales destacaron los paros y grandes marchas federales universitarias contra la reducción presupuestal de las instituciones públicas, al tiempo que se presentan huelgas generales de trabajadores contra proyectos de recortes, protestas de los jubilados contra la reducción de pensiones y empleados de compañías como Aerolíneas Argentinas contra planes de movilización, contra planes de privatización. Y eso sería en general como una lectura del análisis de coyuntura de América Latina. Vale. En materia económica, se proyecta un crecimiento lento del 1.8% del Producto Bruto, según la CEPAL, el 1.3% según el Banco Mundial, con una tendencia a la mejora en 2025. En materia de inflación, está experimentando una importante desaceleración desde el pico de 2023 y alcanza el 5.41% para octubre, según el Banco de la República, cerca de la mitad del registro del año pasado. En lo relativo al desempleo, se presenta un aumento del desempleo interanual, registrándose para septiembre un 9.8% de desocupación y un estimado de 2.3 millones de personas en esta condición, según el DANE. Por otro lado, se registró un aumento importante del salario mínimo del 3%, según la CEPAL, lo que sitúa entre los países del continente que más crecieron en este aspecto. Por otro lado, en materia de avance del salario mínimo real frente al 2018, se presentó en promedio en el primer semestre de 2024 un registro del 106.4 puntos según la CEPAL, una leve mejora frente al año anterior de 2.1 puntos. En lo relativo a la balanza de pagos, el país mejora su relación entre importaciones y exportaciones, aunque aún se mantiene el déficit de 3.917 millones de dólares en cuenta corriente, según aproximado de la CEPAL. Un elemento importante de los flujos internacionales de capital lo constituyen las remesas de trabajadores emigrados, que registran un aproximado de 8.680 millones de dólares en 2024. Una reducción importante frente al pico del año anterior, pero aún es mayor que los registros del 2021. En materia de deuda externa, el país registra un endeudamiento de 197.538 millones de dólares, con 113.192 millones de deuda pública y 84.346 millones de acreencias privadas, lo que supone un ligero aumento de 1.303 millones y el 0.6 frente al año anterior, y una tendencia a la estabilidad tras el enorme crecimiento de la deuda del periodo Duque. Se desarrolló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad, la COP16, con una importante participación de organizaciones sociales en medio de amenazas de acciones armadas por parte de las disidencias de las FARC. Sin embargo, una vez más, los resultados concretos del evento en términos de formulación de políticas ambientales son muy limitados. Por otra parte, se presentan los movimientos electorales de la derecha, con el lanzamiento de precandidaturas como la empresaria de medios de comunicación Vicky Dávila, el líder político Miguel Uribe Turbay y la terrateniente María Fernanda Cabal. Tras años de absoluta impunidad judicial, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es formalmente acusado por la nueva directiva de la Fiscalía General por los delitos de fraude y soborno en medio del proceso abierto en su contra por amenaza de testigos. El país experimentó una importante crisis climática por el impacto del fenómeno del Niño, con fuertes sequías e incendios, sobre todo presentes en la región andina durante el primer tercio del año, y fuertes lluvias e inundaciones y deslizamientos en la última parte, especialmente graves en la costa atlántica. No sé si quieren hacer pausa y comentar, porque también es... Yo creo que no tenemos tanto tiempo, entonces... Vale. Se presenta una crisis de la paz total con la reanudación de acciones militares de un sector mayoritario de la disidencia de las FARC, del Estado Mayor Central.
En medio de la ruptura interna de esta organización paralela, perdón, de esta, perdón, de nuevo, en medio de la ruptura interna de esta organización, paralela crisis del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. En materia de conflicto armado se presentó un nuevo paro armado del ELN en el departamento de Chocó, así como el recrudecimiento de las acciones de guerra de esta organización en Arauca. Por otro lado, las Fuerzas Armadas realizan una acción contra los cabecillas del paramilitar Ejército Gaitanista de Colombia que conducen a la muerte de Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, en Antioquia. En materia de luchas sociales, en el movimiento obrero se presentó una huelga de maestros de la educación pública liderado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, con movilizaciones a Bogotá presionando por el hundimiento del proyecto de reforma educativa modificado por el uribismo en el Congreso. Finalmente consiguió sus objetivos. Perdón, ¿qué? Perdón, es que está redactado raro. Se presentó el paro de trabajadores de la educación FECODE con movilizaciones en Bogotá, presionando por el hundimiento del proyecto presionando por el hundimiento del proyecto de la reforma educativa modificado por el uribismo en el Congreso, que finalmente consiguió sus objetivos. A su vez se presentó en julio el paro nacional de 48 horas de trabajadores del bienestar familiar, liderados por Sintra Bienestar, por un nuevo acuerdo colectivo de trabajo y ampliación de la planta, así como las protestas previas del sector en marzo en diversas regiones por mayor presupuesto. También se presentó una huelga de 3 meses de los trabajadores de empaques del Cauca por las prestaciones sociales atrasadas y alertando de un posible cierre de la empresa. También se desarrolló la huelga corporativa de un sector de empleados del Ministerio de Trabajo, que combinaba reivindicaciones salariales justas con intentos de sectores burocráticos de mantener las redes clientelares uribistas en un ministerio habitualmente patronal. En el movimiento campesino se presentaron concentraciones de campesinos medios de la región cundiboyacense que denunciaban los bajos precios de la papa y demandaban mayores apoyos públicos y de campesinos también en la costa caribe en contra del aumento de la violencia y por mayor presencia estatal en la región. En el movimiento estudiantil se presentó un paro de 3 meses en la Universidad Nacional de Liderazgo Estudiantil, pero con una importante participación de trabajadores administrativos y docentes, que logra hacer respetar la consulta democrática frente a la burocracia neoliberal y lleva a la solución de la rectoría por parte del profesor Leopoldo Múnera. Por otro lado, desde finales de año se desarrolló un paro estudiantil en la Universidad de Antioquia contra la crisis presupuestal de la institución agravada por la política del gobierno regional del gobierno regional de Fico Gutiérrez. También se presentó un paro estudiantil con toma de diversas sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por exigencias de aumento del bienestar y avances en el proceso de constituyente universitaria. Entre los estudiantes de secundaria se presentó la toma estudiantil del INEM de Kennedy contra el cierre progresivo de la jornada de la tarde. En el movimiento indígena se presenta la movilización hacia Bogotá del Consejo Regional Indígena del Cauca para denunciar la situación humanitaria de la región y en noviembre las tomas por parte de indígenas en ministerios públicos reclamando el cumplimiento de acuerdos previos con el Estado, así como bloqueos de vías de la comunidad muisca de Bosa por incumplimientos de las autoridades distritales. También en el sector étnico se presenta la movilización hacia la capital de organizaciones de personas de comunidades negras. La principal movilización del año fue el paro corporativo de empresarios y trabajadores de transporte, especialmente de los camioneros, aunque también de otros sectores como taxistas, clubes de motociclistas y de transporte escolar. El movimiento rechazó los aumentos del precio de la gasolina y los peajes, resultado de la decisión del gobierno nacional de disminuir los subsidios a los combustibles fósiles. Tras varios días de bloqueo de carreteras y en medio de una política claramente menos represiva del gobierno nacional, se concertaron mecanismos de subsidios y aumentos escalonados. En este mismo sector social también se presentó un nuevo paro de taxistas contra las plataformas y las alzas de combustible con débil despliegue. Se presentan marchas en contra del gobierno Petro y sus proyectos de reforma social liderados por la derecha en el mes de noviembre. Entre las movilizaciones derechistas se realizó una nueva marcha en defensa de la familia tradicional, convocada por los fundamentalistas cristianos contra los proyectos de educación sexual y protección del derecho al aborto, en gran parte alimentada por la información falsa de las redes sociales. En otros sectores sociales también se presentaron concentraciones de trabajadores y usuarios de los comedores comunitarios de Bogotá, rechazando el recorte presupuestal
ejecutado por la alcaldía de Fernando Galán, así como también los bloqueos de los vendedores ambulantes instalados en diversos puntos del sistema Transmilenio en Bogotá contra los desalojos.